y él es fundador y director del sitio web Que No Te La Cuenten. Para aquellos que no conocen este sitio, esa es la dirección, que no te la cuenten.org. Y él también se dedica a la apologética histórica. Y bueno, aparte de que les he querido presentar al padre Javier, hay un proyecto nuevo que trae entre manos el padre Javier y qué mejor que presentarles la video introducción y se las voy a presentar para todos ustedes. Queridos amigos de Que No Te La Cuenten, soy el padre Javier Olivera Rabasi y después de estos 6 arduos años de trabajo en nuestro sitio comenzamos ahora una nueva etapa, los cursos Que No Te La Cuenten. Tendremos cursos de tipo general que serán libres y gratuitos previa inscripción y cursos específicos sobre alguna temática en particular que serán pagos. Estos últimos serán gratuitos solamente para seminaristas, sacerdotes o religiosas. ¿Cómo hacer para inscribirse? Muy fácil. En la descripción de este video tendrán un link al cual podrán acceder y ahí con sus datos podrán inscribirse para recibir los cursos. Comenzamos ahora con 2. Uno, acerca de los temperamentos para alcanzar la santidad. Ese conocimiento de uno mismo, nuestros defectos, nuestras virtudes que traemos como de fábrica por naturaleza y cómo ir trabajándolas para poder lograr la meta que es el cielo. Y otro específico que es una introducción sencilla a la filosofía, esa ciencia de entre las ciencias humanas, la más importante. Los invito entonces a que conozcan el sitio, cursos Que No Te La Cuenten, y a su vez también, si todavía no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Es un modo muy sencillo, muy fácil de poder ayudar a nuestro apostolado para que crezca y podamos difundir la verdad, esa verdad que finalmente nos hace libres. Que Dios los bendiga y que no te la cuenten. Muy bien, pues ahí lo tienen, queridos hermanos, todos están cordialmente invitados. Para mayor información, solo vean la descripción de este video y ahí van a encontrar los enlaces, el sitio web del Padre Javier y también un link especial para más información sobre estos cursos Que No Te La Cuenten. Pues bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Para aquellos que no lo saben, vamos a estar hablando acerca de la importancia de ser católico o a manera de pregunta, ¿por qué ser católico? Paréntesis y no otra cosa. ¿Por qué ser católico? Especialmente en un mundo de relativismo donde cada quien dice tener una verdad distinta y también vamos a estarlo viendo, queridos hermanos, a la luz de otras tradiciones cristianas, es decir, comunidades no católicas. Algunas veces se tiene la idea de que si eres sincero, si eres honesto, está bien, quédate en tu comunidad, quédate en tu grupo, no es necesaria la conversión, no tienes por qué ser católico. Y bueno, nosotros sabemos, por lo que la iglesia nos enseña, que no es precisamente así. Vamos a estar abarcando estos aspectos y trataremos de dar la mejor respuesta a estas preguntas, ¿no? ¿Por qué ser católico? Bueno, pues sin más, ese es un tema bastante amplio y cada uno de los aspectos que vamos a tocar pudieran ser suficiente causa para un video, cada uno de esos aspectos, pero los vamos a tocar de manera superficial, pero certera, que sea lo más sustancioso. Y pues primeramente, ¿cómo debiéramos responder a esta pregunta así de entrada, Padre Javier? ¿Por qué ser católico y no otra cosa? Bueno, porque estrictamente hablando, no es el hombre el que crea una religión, ¿no? Sino que es justamente Dios el que ha querido mostrar cómo es el camino para llegar al cielo. Nuestro Señor Jesucristo, puntualmente, Dios hecho hombre, ¿no? Hay muchos motivos apologéticos para saber que nuestro Señor Jesucristo es el Dios verdadero hecho hombre. No entramos acá porque sería abrir muchos hipervínculos y links, ¿no? Sí. Pero Él ha querido mostrarnos el camino para llegar al cielo. Y uno dirá, bueno, fundó estrictamente hablando de la religión católica. Estrictamente hablando, hay una
Le llamamos religión católica, pero es la única religión verdadera que el Dios verdadero quiso revelar y el modo para llegar. La palabra católico viene de una palabra griega, kataholos, según el todo o respecto de todos. Por eso a los católicos se nos llama así, significa universal. En griego, católicos es eso, esa palabra. No hay más judíos, ni griegos, ni hombres, ni mujeres, de San Pablo, somos todos uno en Cristo Jesús, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿por qué ser católico para llegar al cielo? Porque es el modo ordinario, el modo normal que ha dispuesto Dios nuestro Señor, con los medios ordinarios, que son los sacramentos, que ha dejado también nuestro Señor Jesucristo, para poder alcanzar la vida eterna. Ese es el modo ordinario, el modo, digamos, normal. Después podremos hablar de modos extraordinarios, con que Dios, nuestro Señor, que es Padre misericordioso, se esfuerza hasta lo último para que intentemos salvarnos, digamos, ¿no? Pero el modo ordinario es por medio de, como dice nuestro Señor, si me amarais, cumpliríais mis mandamientos. No solamente los mandamientos de la ley antigua, los famosos 10 mandamientos, que si uno se los pone a pensar, yo siempre le digo a los jóvenes, cuando empiezan con la época de la adolescencia, ¿no? A discutir, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? En realidad, ¿por qué esto significa por qué el sexto mandamiento? En la adolescencia es el tema de la pureza, el gran problema. Y uno les empieza a decir, bueno, vamos a pensar, analicemos, razonemos. ¿Te gusta que te mientan? No. Entonces hay un mandamiento, mira, no hay que mentir. ¿Te gusta que te roben? No. Entonces, mira qué casualidad, hay un mandamiento que dice no robar. ¿Te gustaría que te maten sin ningún tipo de justificativo? ¿No? No, entonces fíjate qué casualidad, a Dios se le ocurrió un mandamiento que es no matar. Bien, es decir, es el modo habitual para llegar al cielo, el cumplimiento de la ley de Dios que se plasma en una religión, que es eso, intentar ligar, religar, es una etimología que viene de la época viene de San Agustín, ligar nuevamente aquello que uno ha desligado, ha roto, ha sacado. Entonces el hombre por el pecado original se había separado, ¿no?, de Dios. Entonces la religión viene justamente a eso, a unir de vuelta a Dios a la criatura con el Creador. Sí, de hecho, ahora que lo escucho, padre, aquí yo tengo un par de notas a manera de prefacio, quizás adelantándome a lo que nuestros queridos amigos no católicos pudieran estar pensando, y quiero dejarlo claro para todos ustedes, amigos que nos escuchan. El tema que estamos tratando no es para afirmar que el ser católico en sí mismo, es decir, en el sentido cultural, nominal, en otras palabras, católico no practicante, y yo creo que ustedes y todos nosotros conocemos a muchas personas que son católicos y lo son, pero no son practicantes. Es lo que comúnmente les llamaríamos católicos nominales o culturales. Entonces, no estamos diciendo que el ser católico en sí mismo, sin la necesidad de practicar, de vivir la fe, sea suficiente. Y esto lo digo porque, bueno, este canal es frecuentado por personas que son creyentes en Cristo, pero no pertenecen a la Iglesia Católica. Y de alguna manera, cuando nos escuchan a nosotros los católicos hablar de la necesidad de ser católico, ellos infieren que estamos diciendo que cualquier persona que lleva el nombre católico sin la necesidad de vivir su fe ya es suficiente. Para nosotros los católicos queda sentado que no es así, ¿no? Pero para nuestros queridos amigos que nos escuchan, solo aclarando las posibles dudas, también para todos ustedes que nos están escuchando que quizás no son católicos, quiero decir que nuestro tema del día de hoy no es para negar o para afirmar que las personas o los cristianos, los creyentes no católicos, no es para decir que ellos no son sinceros o no son honestos, No. de ninguna manera. Una persona en otra tradición, llámese, no sé, luterano, anglicano, presbiteriano, puede ser una persona sincera, honesta, una persona íntegra, pero aún así eso no elimina la realidad de que Cristo verdaderamente ha fundado una sola iglesia histórica y visible.
por otro lado, queridos amigos, lo que sí vamos a estar afirmando es la necesidad de que toda persona reciba el Evangelio tal y como ha sido entregado por el Señor Jesucristo y como ha sido custodiado por la Iglesia Católica a través de los ya casi 20 siglos. Solamente quise compartir esto con ustedes para de alguna manera limpiar el camino, ¿no? Y no se vaya a pensar por nuestros queridos amigos no católicos que estamos afirmando alguna de estas cosas. Y esto va aunado a lo que usted nos decía, Padre Javier, ¿no? ¿Por qué ser católico, no? Y como usted bien lo ha mencionado, esa es la manera ordinaria que, que Cristo ha establecido. Y aquí es donde entra la siguiente pregunta, Padre. Este, Mm. bueno, ya vimos entonces el origen del catolicismo está en Cristo. Ha sido nuestro Señor quien ha entregado la fe católica, es decir, el catolicismo. Um, Padre, cuando hablamos de la catolicidad, cuando hablamos de la catolicidad de la fe cristiana, exactamente a qué nos estamos refiriendo, sobre todo a la luz de algunas ideas que pudieran tener algunas personas, ¿no? Algunos, cuando escuchan católico, inmediatamente relacionan la palabra con alguna, no sé, alguna leyenda negra, la fundó Mm. Constantino, esto es de los Mm. romanos, pero en Mm. sí, ¿qué es? Cuando hablamos de que la fe es católica, ¿qué es Bien. la catolicidad, Padre? Bueno, el origen etimológico de la palabra, dijimos, si uno quisiera poner un sinónimo a catolicidad, debería decir universalidad, ¿no? Y quizás, porque claro, la palabra católico hoy por hoy tiene está cargada de muchísimo contenido, como recién decías, ¿no? Pero lo que intenta explicar con esta palabra es simplemente eso, que es para todos. Y uno se preguntará, ¿de dónde viene esto? Bueno, entonces hay que hacer necesariamente un poco de historia. Cuando conocemos por la revelación del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel es el pueblo elegido por parte de Dios de todos los pueblos y razas de la tierra para depositar en él todas las promesas, ¿no? He hecho una alianza con mi pueblo, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios, ¿no? Sin embargo, ese depositar en todo Israel las promesas hacía y hace, después de la venida del Mesías, que ese pueblo se sienta como encerrado en sí mismo. De hecho, habitualmente uno puede encontrarse un evangélico que va a tocar la puerta de la casa, un mormón que va a tocar la puerta de la casa, pero extrañamente uno se encuentra con alguna vez un judío que va a tocar la puerta de la casa para hacer, entre comillas, proselitismo, apostolado, digamos, ¿no? Ok, a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo y a partir del texto del Evangelio en Marcos 16, entre otros, más allá de toda la enseñanza de nuestro Señor, incluso que no está escrita, como dice San Juan al final de su Evangelio en los textos evangélicos, eh, la, la, vida la vida en Dios, en el Dios verdadero, ya no se acota puramente al ámbito judaico, ¿no? A lo que llamamos las sinagogas, ¿no? Sino que al contrario, nuestro Señor nos manda a todo el mundo, por eso todo cristiano verdadero tiene que tener ese celo apostólico, ¿no? Eso de intentar que todo el mundo conozca al Creador, porque no es un consejo evangélico, es un mandato. Ir por todo el mundo, y no es para los curas, o para los que no son curas, o para las mujeres, o para los hombres, o para todo el mundo. O sea, ir por todo el mundo, anunciar el Evangelio, el que crea y se bautice se salvará, el que no se condenará. Es decir, no es opinable. Yo no puedo aquí decir, bueno, pero Jesús, en realidad estás exagerando. Bueno, entonces, a partir de ese momento va a comenzar una cierta disputa en la historia de la Iglesia, puntualmente con los llamados judaizantes, los que decían que había que sí o sí ser judío para después ser cristiano, ¿no? Y con aquellos otros de los que va a pertenecer la escuela paulina, si queremos, de San Pablo, que sigue la tradición verdadera de nuestro Señor Jesucristo, aquello que fue enseñado a sus discípulos y a sus apóstoles, que no. Ahora ya en realidad hay que salir, o sea, se acabó la iglesia, la iglesia actualmente es la nueva Israel, la iglesia, entre comillas, antigua, la sinagoga, ya está perimida. Un gran padre de la iglesia, traductor de la Biblia, por cierto, ¿no? De las lenguas del hebreo y del griego al latín, llamada Vulgata, San Jerónimo, decía justamente que
a partir de este momento ya nosotros tenemos la apertura completa, ¿no? de la iglesia, y la ley antigua, si la manejamos como ley antigua, es una ley muerta y una ley mortífera. Lex mortua et mortífera, dice él, ¿no? Por eso ya no tiene ningún sentido ser judío después de la venida del Mesías. Y no tiene ningún sentido crear una pequeña secta de elegidos que se van a salvar y el resto no. No, no, no. O sea, está abierto para todos. Por eso es que, ¿qué implica ser católico? ¿Y qué implica esto de intentar difundir el Evangelio? Implica intentar seguir con el mandato de nuestro Señor Jesucristo, el único Dios y Salvador. Así es. Una de las preguntas que quizás muchos me hacen después, particularmente después de que yo les explico a qué nos referimos con que la fe es católica, la fe cristiana es católica, la catolicidad de la fe, donde veo que tienen incluso más problemas para digerir, es cuando llegamos a la parte de Iglesia Católica Romana. Y constantemente me machacan mucho este punto. ¿Por qué romana? ¿Qué pudiera usted, padre, comentar sobre esta? Bueno, Ujú. de hecho, cuando es un tema interesante, ¿no? La iglesia en el credo a partir de Nicea y sobre todo el Niceno-Constantinopolitano, el credo de Nicea y de Constantinopla juntos, decimos que la iglesia es credo in ecclesiam unam, una, santam, santa, catholicam et apostolicam. Es decir, una santa católica y apostólica. No decimos una santa católica apostólica romana, ¿no? Ok, entonces es una objeción interesante y es válida colocar esa objeción. Con la ruptura, la dolorosísima ruptura, porque recordemos, ¿no?, que durante 1500 años la iglesia, mal que mal, con sus divisiones, que siempre las ha habido, ¿no? Mal que mal se mantenía unida. Pero a partir de la revolución de Martín Lutero, que era un sacerdote católico, esto hay que decirlo siempre, ¿no? Sacerdote católico y a su vez religioso, era monje agustino, comienza a verse con mayor necesidad, para distinguir bien los términos, a explicar quiénes estaban con el Papa, sea cual fuera el Papa de turno, y quienes se habían separado de ese tronco, digamos, ¿no? Por eso es que cuando decimos católica, apostólica, romana, queremos decir que aquellos que se toman en serio aquel primado de Mateo 16:16, ¿no? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, bueno, permanecen con lo santo que pueda ser el Papa de turno o con lo pecador y desastroso que pueda ser el Papa de turno, no importa. Pero la iglesia no es anárquica, es jerárquica. Así como el cielo no es anárquico, el cielo es una monarquía, no es una democracia. Entonces, bueno, hay un Dios, y después están los ángeles, y después están los hombres, y en fin, ¿no? Entonces, cuando se habla de romana, es justamente eso, que uno está aferrado a aquel primado, de Pedro, el primer apóstol papa, que a su vez tiene una sucesión en la historia hasta el día de hoy. Por eso se llama romana, para identificarlo más que nada del resto de las, entre comillas, iglesias que después, fijémonos que han tenido muchísimas denominaciones, incluso con la iglesia católica apostólica, pero que se ha separado del primado de Pedro y de algunas otras cosas más, que es los llamados ortodoxos, católicos ortodoxos, ¿no? Ujú. De hecho, es curioso que mencione esto al final de su respuesta, porque precisamente es la siguiente pregunta, la pregunta que venía. ¿Qué de los ortodoxos? Porque casi en ese orden cronológico, la siguiente pregunta que viene casi es esa. ¿Y qué de los ortodoxos? Cuando, sobre todo a la luz de la afirmación que la iglesia que Cristo ha fundado es la iglesia católica, a la luz de esta afirmación, ¿dónde quedarían los ortodoxos? Bueno, por eso es cuando se habla de cuando nosotros hablamos, a menos desde la iglesia, de los, entre comillas, denominaciones cristianas, se hacen muchas salvedades. Habitualmente se dicen
son protestantes, aquellos que se han separado de la Iglesia Católica Apostólica Romana, habitualmente a partir de Lutero o de Enrique VIII en Inglaterra, ¿no? ¿No? Y que con el tiempo han ido perdiendo aquello que es valiosísimo, que es uno de los que son, que es el medio ordinario de alcanzar la santidad, que dejada por nuestro Señor Jesucristo, practicada por la iglesia primitiva, por los primeros padres de la iglesia, los padres apostólicos del siglo I y II, los discípulos de los apóstoles, que son los sacramentos, ¿no? No es una mera figura el pan eucarístico, sino que es el verdadero cuerpo, alma, sangre y divinidad de nuestro Señor, la confesión, el sacramento de la confesión, en fin. Y entonces decimos protestantes, aquellos que sean evangélicos, testigos de Jehová, mormones, anglicanos, pentecostales, etc. Y llamamos católicos ortodoxos, no porque tengan ortos en griego significa recto, como ortografía, ¿no? Recta escritura. Ortodoxo, doxa es la doctrina, digámosle, ¿no? Católicos ortodoxos son aquellos que se han separado del primado de Pedro, ¿no? Los rusos, los griegos, no digo todos, pero gran parte de la iglesia ortodoxa rusa, de los griegos, el mundo bizantino por general, y que no siguen, entre otras cosas, el primado de Pedro, no mantienen todos los sacramentos, igual que un católico apostólico romano, pero no mantienen el primado de Pedro, entre otras cosas. Después tienen algunos detalles más respecto de la procedencia del Espíritu Santo o no del Padre y del Hijo, respecto de, bueno, temas morales, si uno se puede casar o no de vuelta, si puede divorciar o no, en fin, algunos temas que sería un poco más largo explicar. Pero en lo esencial, ellos tienen sacramentos. Si uno, un católico, apostólico romano, en un momento de no tiene dónde confesarse, podría hasta confesarse con un sacerdote católico ortodoxo, porque mantienen la sucesión de los obispos, ¿no? Del orden sagrado y a su vez después del sacerdocio. Por eso hay una sucesión del sacerdocio ministerial y del episcopado, cosa que no ha mantenido muchísimas o casi todas, diría, las, y entre comillas, iglesias cristianas protestantes. Muy interesante. Algunos, precisamente, ¿no? A manera de objeción, traen a colación a las iglesias ortodoxas, tratando de, o más bien asumiendo que ellos han existido de manera independiente. Y yo siempre les recuerdo, no te olvides del 1054, no te olvides que ellos estaban en unión a los sucesores de Pedro, eran parte de la una sola, Claro. de la una sola iglesia, y en un momento determinado de la historia se separan. Pero algunos no consideran este aspecto, sino que ellos en su mente dicen, bueno, ellos son antiquísimos, ellos vienen desde tiempos apostólicos, pero se imaginan que ellos han existido por el primer Claro. milenio de manera independiente, como que sí, No. de manera paralela, compitiendo contra la Claro. Iglesia Católica, y no es así. Es un punto que seguido quieren traer a algunos queridos amigos que nos visitan. Ahora, Quiero decirte una cosa. Ayer en la tarde, justo ayer, hablé con Fernando Casanova. Quizás algunos lo conocen. Es conocido, apologeta, hoy católico, ¿no? Y una de las preguntas que yo le hacía era, Fernando, ¿cómo es que llegaste a la fe católica? ¿No? Porque uno se encuentra con algunos, él era pastor pentecostal durante muchísimos años. Yo no conocía la historia de él, lo voy a decir en serio, no. Conocía más o menos quién era, pero nunca así tanto en profundidad, digamos, ¿no? Y yo pensaba que me iba a responder, bueno, yo llegué a la fe católica porque me puse a leer a los padres de la iglesia, entonces bla, 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 bla. Y él me dijo una cosa interesantísima, me dijo, no, yo llegué a la fe católica porque a mí me obsesionaba un tema, que era el tema de la unidad de la iglesia. O sea, si Cristo había fundado una iglesia o había fundado muchísimas denominaciones cristianas. Entonces a mí me preocupaba eso. He rezado, ¿no?, para que sean uno, dice nuestro Señor, ¿no? Entonces, bueno, tiene que haber de todas, tiene que haber una que sea la verdadera, ¿no? Entonces a él lo obsesionó ese tema, la unidad de la iglesia. No puede haber muchas, ¿no? Porque si yo tengo muchas, me he casado con mi mujer y me ponen a varias que son parecidas, ¿no? Bueno,
por más que me gusten todas, pero hay una que debe ser la mía, o sea, no me quedan opciones. Entonces, una debe ser la verdadera. O sea, si una es la verdadera, entonces las otras son falsas. No hay muchas vueltas que darle. Entonces, a él lo obsesionaba justamente esto. Bueno, a ver, ¿cuál es la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo? El Salvador de los hombres. Y a partir de esa pregunta llegó la Iglesia Católica con todas las fallas que tiene y que tenemos, y en primer lugar los curas, que somos un desastre, por eso lo sabemos. Este, cuando él me contó que quiso entrar a la Iglesia Católica, le pasó como muchos protestantes que quieren entrar a la Iglesia Católica, que fue a ver un cura, vaya a saber qué cura, X, y el cura le dijo, no, no pasa nada, es lo mismo ser católico que ser pentecostal, Dios te quiere igual, todas esas barbaridades que una vez escucha, ¿no? De hecho, ese era mi siguiente punto. Parece que tal vez me está leyendo los pensamientos, padre. No. Yo he escuchado no de uno, de varios conversos a la fe católica, que en su proceso de búsqueda, en su proceso de discernir si verdaderamente la Iglesia Católica es quien dice ser, la Iglesia de Cristo, se han acercado a algunos ministros, algunos sacerdotes católicos para, pues, pedir más información, para tener un diálogo. Y esa ha sido la respuesta que algunos han recibido. Así, directamente les han dicho algunos sacerdotes, no hay necesidad de convertirte. Tú eres cristiano, eres sincero, eres honesto, tú estás sirviendo en tu comunidad. Eso es suficiente. En otras palabras, eh, ¿cómo podemos entender eso, Padre Javier? ¿Por qué es que ciertos sacerdotes están operando bajo ese paradigma, esa forma de pensar, ¿no? Mm. ¿Cuál será la Bueno, causa? Ujú. sí, en gran parte porque han recibido una formación decadente, muy mala, que viene siendo la norma, lamentablemente, en los últimos años, en los llamados seminarios, ¿no? Por las dudas, aquellos que no sean católicos, un seminario es donde un aspirante a sacerdote católico va a estudiar habitualmente entre 7 y entre 6 y 10 años de su vida, más o menos, depende la edad, en fin, depende del seminario, y allí estudia las materias principales, ¿no? Para acceder al sacerdocio. Después, si lo ven digno del orden sagrado, lo terminan ordenando sacerdote. Y en muchos seminarios el nivel no es bueno, no se siguen los documentos de la iglesia muchas veces, o se siguen documentos contrarios a la iglesia, o en el o en el mejor de los casos no se lee nada. Entonces, el padre Castellani, un gran sacerdote argentino, jesuita, gran teólogo, decía que ya en su época, en 1960, por ahí, los chicos no iban a un seminario, sino que iban a un semi-asnario. Imagínense la época en la que estábamos, ¿no? Wow. Entonces, donde se estudiaba. Sí, sí, sí. El padre Castellani es el que está en este cuadro que está acá, por las dudas, ahí atrás mío. Oh, ok. Leonardo Castellani. Y entonces hay una falsa concepción de la misericordia, del amor de Dios, y mezclado con una teología progresista, modernista, que dice, bueno, que no es necesario convertirse, que Dios es un Padre bueno, estoy haciendo la mímica de ellos, ¿no? Ujú. La teatralización. Dios es un Padre bueno, que te quiere tanto, que entonces no necesitan, te quiere como sos, no importa, no hace falta que uno se convierta en nada. Él es nuestro papá, entonces siempre nos va a querer, por más que es como el padre de la parábola de San Lucas, el hijo pródigo, que va a venir y él va a salir al encuentro, entonces no importa qué es lo que uno piense, qué es lo que uno haga, todos nos vamos al cielo, independientemente de lo que hagamos y en lo que creamos. Y entonces, bueno, es lo que vienen recibiendo en los seminarios, y lo estoy diciendo con la mejor, quizás con la mejor de las intenciones lo hacen, porque han recibido eso como formación. Entonces no hay un afán apostólico, no hay un afán apologético, muchas veces hay una especie de aburguesamiento en algunos sacerdotes, no digo en todos, en algunos, ¿no? Hay santos sacerdotes, claramente, ¿no? Y entonces, bueno, se quedan con eso y muchas veces porque tampoco sabrían qué cosa responderle a una persona cristiana, protestante, que viene a plantearle algunas dudas. Bueno, tú conoces el caso de aquí que Leonardo Abdala, un
joven que yo lo conocí porque había ido a más de un sacerdote aquí en Argentina, por lo menos dos, y le habían dicho que no hacía falta que se hiciera sacerdote. Y finalmente me llegó a mí por tu intermedio y bastó una conversación de 1 hora y media más o menos para que él dijera, pero yo no soy Santo Tomás de Aquino, tampoco soy Einstein, digamos, no hace falta, no soy un genio, conozco mis límites, ¿no? Pero más o menos conozco la doctrina católica, la Biblia, y no hacía falta ser no sé, San Justino para intentar hacer un poco de apologética con él, digamos, ¿no? Bueno, en parte creo que es eso, hay una mala formación, una mala concepción de lo que es la conversión, de una mala concepción de lo que es la proposición de la fe. Nadie impone la fe, ¿no? San Agustín decía que la fe no se impone, sino que se propone. Y si el terreno, como la parábola, está abonado, sale el sol, se riega, el sembrador siembra, pero debe sembrar, ¿no? No sé qué haya de cierto, padre. Tal vez usted conozca un poco más, pero yo he escuchado que en, en iba a decir en tiempos de antaño, pero no sé si a lo mejor no sea, quizás no hace mucho, que en los seminarios donde se formaba a los sacerdotes, hace muchos años parte de su formación, aparte de la teología, la filosofía, también era la apologética, es decir, el dar Claro, respuesta fundamentada de el pues por qué. claro. Pero escuché que eso No, exi- gradualmente se fue desapareciendo. no existe más la apologética. En los seminarios no existe, salvo en honrosos seminarios, ¿no? Que más que apologética le llaman de otro modo teología fundamental o algo así, creo que es. En algunos buenos, capaz que le llamarán así, apologética simplemente, porque apologética es un verbo de vuelta, siempre volvemos a los griegos. Apologumai es defender, ¿no? Una apología es una defensa de algo, la apología del delito, por ejemplo, la apología de Sócrates, la defensa de Sócrates antes de que lo maten para tomar la cicuta. La apologética es la defensa de la fe, ¿no? Y eso lamentablemente se ha perdido. Y cuando uno no defiende, es porque no ama. Es muy fácil. Si yo no, si entran a mi casa y quieren maltratar y violentar a mi madre, y yo no la defiendo, por más que sean 3 ladrones, 5, 20, lo que sea, aunque me maten, entonces yo no amo a mi madre. Y si yo no defiendo a mi fe, es porque no la amo. Si no defiendo a mi iglesia es porque no la quiero. Eh, entonces se ha perdido en gran parte la apologética. Claro, no lo van a decir así de modo abierto, pero en gran parte es porque no se entiende que es un modo elemental de mostrar el amor hacia la fe o hacia la Santa Madre Iglesia, ¿no? Entonces, cualquiera que viene me cita un par de textos evangélicos hilados, ¿no? Y un católico no sabe responderlos, bueno, está bien, yo entiendo que un católico sencillo capaz que no conozca totalmente, debería conocer las escrituras, más o menos, pero no hace falta que las sepa de memoria, pero un sacerdote que supuestamente es perito en la materia es como análogamente a un cirujano que dice, pero yo no sabía que el bisturí no la podía dejar dentro del estómago del paciente cuando terminaba la operación, me olvidé, bueno, paciencia, no, es mi especialidad, digamos, tengo yo la responsabilidad. Y la apologética hoy no se estudia ni se predica. Creo es muy lamentable, es muy lamentable porque incluso muchos de los protestantes que se han convertido, pues ahora sí que, eh, bueno, la conversión así la conversión es algo que obra la gracia de Dios en el corazón del ser humano, ¿no? Pero a donde quiero llegar es que muchos han tenido que hacer todo el trabajo ellos mismos, mucha investigación, Sí. mucho estudio, mucho leer, mucho desvelos, y pienso yo que si tuviésemos más, que los hay, por supuesto, pero que tuviésemos, que en los seminarios muy a propósito se estuviese impartiendo la apologética como se hacía en tiempos anteriores, pienso que sería algo de bastante utilidad y algo Mm. que ayudaría mucho a la iglesia. Pero bueno,
La oración, ¿verdad? Debemos orar y que, pues, que Dios traiga un, no sé cómo llamarlo, Padre, un avivamiento de formación católica y apologética en nuestros seminarios. Ah, Cuando yo lo Sí. escuchaba, Padre, que usted decía de que muchos dicen que no, pues no, no es necesario que te conviertas, eres sincero, eres honesto, crees en Cristo, eres activo en tu comunidad, pues no, no es necesaria la conversión. Usted decía al principio en la introducción de este programa, la manera ordinaria que Cristo ha establecido para dispensar su gracia y su salvación a los hombres es por medio de su Santa Iglesia, por medio de la Iglesia Católica. Es la manera ordinaria. Sin embargo, Ujú. Dios, siendo todopoderoso, no está, él mismo no está limitado a la manera ordinaria, por así decirlo. Él puede dispensar su gracia a aquel que en su ignorancia eh, busca la Mm. verdad. Pero me da la impresión, padre, que hay que muchos han hecho de la excepción la regla. En otras palabras, de lo que sería la forma extraordinaria de que la iglesia misma reconoce de que sí existe la posibilidad que una persona, aún fuera del seno de la iglesia, cuando no hay culpa del individuo, cuando es una ignorancia que de plano verdaderamente la persona está en una ignorancia donde no puede hacer otra cosa, Dios dispensa su gracia y Dios puede obrar, pero eso sería algo extraordinario. Pero cuando yo lo escuchaba, y yo mismo lo he escuchado, como hay muchos católicos, incluyendo sacerdotes, que tienen esta idea de que, no, pues no hay necesidad de que seas católico, así estás bien, eres sincero, eres honesto. ¿No será que se ha invertido, padre? Sí, yo siempre pongo este mismo ejemplo, ¿no? Y quizás me repita si alguna vez me lo escuchó una vez, pero en primer lugar me sirve para mí, como todas las cosas. Yo cuando predico, trato de predicar para convertirme primero yo, ¿no? Y es esto que si, a ver, yo siempre digo, si yo que desde pequeño me han educado en la fe católica, eh, por más que me haya alejado, bueno, ya tenía mis pecados de juventud, en fin. Eh, pero mal que mal he sido bautizado, tomé la Sagrada Comunión cuando era pequeño, la confirmación, de bla, 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 todo el resto, ¿no? Eh, si a mí, que tengo los sacramentos a disposición, como católico, si a un católico nos cuesta a veces practicar el bien, conociendo el bien, y no solamente conociéndolo, sino que incluso teniendo los medios ordinarios, que son los sacramentos, para que sean vehículos de la gracia, cuánto más a un pobre hombre que, por ejemplo, es budista, o que vive, yo me tocó un tiempo estar acompañando a un sacerdote misionero en el Tíbet indio, en el norte de la India, ¿no? Y ahí, por primera vez en mi vida, me encontré con gente que uno le hablaba de Jesucristo, hablamos todo en inglés, porque eran todos, hablan nepalí o inglés, y es la primera vez en mi vida que me chocó esto, que uno le preguntaba si conocían a Jesús, y ellos me decían, como más o menos como el diácono, como el etíope, el diácono Felipe, ¿no? Nunca hemos escuchado hablar de él, no sabemos quién es Jesús. Uf. Entonces, uno dice, ¿por dónde comienzo? Esta gente que adora a las piedras o adora a los espíritus, a los demonios, te lo dicen ellos. Entonces, si a esa gente le cuesta, perdón, si a nosotros nos cuesta con los sacramentos hacer el bien, cuánto más a esa gente que está alejada completamente de Dios, que a su vez no conoce ni remotamente la verdadera religión, ni mucho menos los medios ordinarios de salvación, cuánto más le va a costar para vivir según un orden natural y por eso extraordinariamente por los méritos de Jesucristo en la cruz y por los méritos de la iglesia alcanzar la salvación, que finalmente es eso, ¿no? Cuando se habla del famoso eh, fuera de la iglesia no hay salvación, ¿qué significa? Que, bueno, dentro del el camino normal de la salvación es por medio de la iglesia católica, una santa católica apostólica romana, decimos nosotros. Ok, pero alguien también podría salvarse si uno no conoció, o sea, si por ignorancia invencible, o sea, si, sin culpa mía, digamos, ¿no? Porque yo cerré los ojos y no quiero pensar, cierro la cabeza, no quiero razonar, o sea, sin que nadie me haya predicado, sin que yo haya tenido la posibilidad de conocer la verdadera fe, etcétera, eh, siguiendo una recta conciencia, me podría llegar a salvar,
como si fuera miembro de la iglesia sin serlo de modo visible, ¿no? Pero repito entonces, si a nosotros nos cuesta intentar practicar el bien, tener todos los medios a la mano, ¿cuánto más le cuesta a alguien que no los tiene? Por eso es la necesidad de la evangelización, la defensa de la fe, la apologética, el sano proselitismo, ¿no? El hecho de salir y tratar de evangelizar, porque Dios nos va a pedir cuenta de esto. Quien salva un alma, predestina la suya para la vida eterna, ¿no? Y este último punto, padre, que ha tocado, la necesidad de evangelizar, de predicar a Cristo y toda su doctrina, también está conectado, ¿no? con esto que estamos hablando, donde muchos creen que porque existe, y vuelvo e insisto, ¿no? Mm. Sabemos que Dios, siendo todopoderoso, tiene la manera de alcanzar aún aquellos que por ignorancia invencible, que no hay culpa de parte de ellos, pues no conocen lo que es la fe completa, la fe católica. Pero hay quienes pareciera que se agarran de esto para no evangelizar, para no evangelizar. Y la verdad, pues yo creo que esto es algo lamentable, ¿no? Muy, muy lamentable, porque las almas son las que pues salen afectadas. Pero bueno, yo creo que a lo mejor este tema pudiera ser pudiera ser un video completo, ¿no? La necesidad de evangelizar. Pero bueno, no puedo evitar unir, porque estamos hablando de la necesidad de ser católico, la importancia de ser católico, y pues ahí entra también no solo la apologética, que es una herramienta de de evangelización, sino la evangelización misma, ¿no? Tengo una pregunta, y es una pregunta que me la han formulado de diferentes maneras, pero básicamente la pregunta es esta: ¿por qué no es suficiente ser un protestante si soy sincero, si soy honesto, leo la Biblia? ¿Por qué no es suficiente? ¿Por qué es que debo convertirme o volver, por decirlo así? Yo sé que hay quienes nunca han estado en la Iglesia Católica, pero bueno, al final del día, todas las tradiciones cristianas no católicas en algún momento salieron de la Iglesia. Entonces, pero muchos sí tienen esa pregunta, muchos incluso, a mí me lo han manifestado, padre, me han dicho, se incomodan bastante cuando yo les hablo de la necesidad de volver a la Iglesia, de ser católicos. Tienen esta pregunta muy presente. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, casi como que creen que es una arrogancia de parte del católico sugerir que ellos, aunque son sinceros, son honestos, deben convertirse, deben ser católicos. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué no es suficiente? Bien, esto es sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? En absoluto. Voy a responder con un ejemplo sencillo. Es como tener a disposición una Ferrari Testarossa y querer andar en un Fiat 1500, digamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque por una cuestión natural del hombre, la búsqueda de la verdad. Yo no puedo negar la verdad voluntariamente y que eso no tenga consecuencias en mí. Entonces, una persona que no conoce la verdad completa, pudiéndola conocer, como nuestro intelecto está hecho para la verdad, si tiene alguna pequeña duda de alguna cosa, debe intentar procurar sacársela, ¿no? Alcanzar esa verdad. Entonces, un protestante, si algún hermano protestante ahora está viendo este tema, esto, y quiero que simplemente preguntar lo siguiente. A ver, bueno, hagamos de cuenta, los sacerdotes somos un desastre, todo, en fin, la iglesia ha sido un desastre toda la vida,
es un invento de Constantino, bla, bla, todo lo que uno puede encontrar en cualquier página protestante habitual. Ok. Entonces, mi pregunta es, a ver, y pongo la pregunta, ¿alguna vez has leído en tu vida cómo vivían y qué decían escribiendo? Está todo, hoy están disponibles en internet gratuitamente, uno puede leerlo perfectamente. Los primeros cristianos o los primeros padres de la iglesia, llamados padres apostólicos, discípulos directos de los apóstoles, ¿no? ¿Cómo vivían su fe? Te aseguro, te prometo, doy mi palabra que te asombraría si te pusieses a leer a un San Justino, ¿m? O la Didaché, ¿no? O San Clemente Romano. Los primeros padres. Hay muchas cosas que tú, que eres un hermano protestante, no estás creyendo lo mismo que crean aquellos. Es interesante eso. No, ellos, al menos uno va a decir, yo no creo en lo mismo que creían los primeros discípulos de los apóstoles, los más cercanos, ¿no? Entonces, si se me puso esa duda en el intelecto y yo no voy a buscar la respuesta, entonces comienzo a tener una cierta ignorancia que es vencible, no que es invencible. Yo no sé nada, ¿no? Una cosa es ser un menonita, estar metido en medio de un campo y que escuché solamente esa campana toda mi vida y no de nada. Y otra cosa distinta es, bueno, hoy tengo medios para poder conocer. Entonces, ¿por qué? En primer lugar, porque hay un derecho y un deseo natural del hombre de alcanzar la verdad, que solamente la verdad me hace libre. Y no una verdad parcial, sino una verdad completa. Entonces, una persona que se mantiene voluntariamente con alguna duda real, positiva en su alma respecto de su religión protestante y no intenta evacuar esa duda seriamente, con honestidad intelectual, sin buscar justificar su propia creencia, ¿no? Porque también un católico puede tener dudas de fe y tiene que evacuarlas, no está mal tener dudas de fe, es lo más normal, una persona va creciendo y tiene tentaciones contra la fe también, puede pasar hasta los santos, ¿no? Pero yo tengo que sacármela, ¿no? Entonces, me estoy quedando a veces voluntariamente con algo que, bueno, que debería evacuar, digamos, que es el derecho y la obligación de buscar a su vez la verdad. Y por otro lado, es el beneficio. Me estoy privando de los tesoros más grandes que Dios nuestro Señor nos ha dejado. Es decir, hay muchísimas verdades que una persona protestante posee. Y yo muchas veces admiro, por ejemplo, esto que hablábamos antes. Normalmente, en los últimos años, un protestante es a veces digo, más comprometido en su fe que varios católicos y que más de un cura, ¿eh? Y que públicamente se muestran como protestantes y no tienen miedo, o sea, ¿por qué? Bueno, pero eso porque ha decaído bastante la apostolicidad de la iglesia o de los católicos, quiero decir, ¿no? Es decir, yo siempre he jurado como molesto con esta frase de que muchos protestantes en realidad son católicos estafados, ¿no? Porque se encontraban como estafados en la fe católica. El sacerdote en la iglesia hablaba siempre de los pobres o del amor, y nada del evangelio ni nada. Entonces se cansaron y fueron al pastor protestante que le hablaba, al menos le hablaba del evangelio, digamos, ¿no? Pero le falta todo ese tesoro gigantesco, ¿no? Que es el medio habitual de santificación, que son los sacramentos, ¿no? O que son algunos misterios de nuestra redención, ¿no? Y nos hemos quedado con pequeñas objeciones. No, la Virgen María no puede ser virgen porque tuvo más hijos, fíjate lo que dice el Evangelio. O las imágenes, ¿no? Si fíjate, entonces como esos son idólatras. En realidad nunca se pusieron a pensar con mucha tranquilidad. Entonces se contentan con sus objeciones ya, digamos, 1000 veces respondidas, porque en eso están 1000 veces respondidas. Y bueno, eso es la verdad. Entonces, el segundo, privarse de la riqueza. Y por último, que también puede existir, por cierto, ¿no? Que para algunos puede ser más cómodo. Yo he conocido una vez un pastor, yo personalmente he conocido un pastor protestante, que había entendido intelectualmente todos los planteos que había hecho. Estábamos con un sacerdote, había puesto objeciones, pum, todas, y la respuesta fue esta:
Él era pastor y predicador, ¿no? Dice, miren, yo vivo de esto. Es todo lo que sé hacer. Si yo me hago católico, pierdo toda mi grey y pierdo todo mi trabajo. Entonces, bueno, Wow, no, sí, de hecho, pues yo conozco a muchos ex pastores que pues les tocó perderlo todo, precisamente porque llegaron a un punto donde se dieron cuenta que, que ya no podían continuar mm, pretendiendo, pretendiendo que no estaban aprendiendo todas estas cosas. Por ejemplo, el ejemplo que usted daba, padre, o usted decía, ¿no? Yo te garantizo que si tú lees los escritos de los padres apostólicos, que muchos de ellos fueron discípulos de los apóstoles, algunos otros discípulos de los apóstoles, te vas a dar cuenta que ellos no, pues no eran protestantes, te vas a dar cuenta que hay una catolicidad en sus escritos. Entonces, ahí es donde usted dice que la famosa ignorancia invencible, porque estamos hablando de que sí existe una posibilidad de que una persona no católica pueda ser alcanzada por la gracia de Dios cuando existe una ignorancia invencible. Es decir, que no hay nada que la persona pueda hacer para recibir la luz de la revelación en cuanto a las exacto. doctrinas de la fe, ¿verdad? Pero, y ese es el punto que yo quería tocar, padre. Pero entonces, cuando una persona ya no es ignorante, cuando una persona ya leyó a los padres de la iglesia, ha escuchado testimonios incluso de protestantes que se han hecho católicos, ah, entonces ya no existe esta ignorancia invencible. Ahí es donde ya comienza una especie de culpabilidad, ¿no, padre? Bueno, en moral, cuando los sacerdotes estudiamos la moral para poder confesar, habitualmente decimos que hay tres tipos de ignorancias, ¿no? La ignorancia invencible, que es la que hablábamos recién, bueno, no sabía, la verdad nunca me predicó, ¿no? La ignorancia vencible, que es la que yo con un poco de esfuerzo puedo llegar a romper y entonces, por lo tanto, encontrar la verdad en cualquier ámbito, no solamente en la fe, en lo que fuera, ¿no? A ver, a alguien se le cayó su cartera en la calle y yo voy caminando y entonces digo, no voy a mirar a nadie a ver por las dudas, a ver si es de alguien y no me la puedo quedar. No, no, esa persona es, ¿no? Y por último, la ignorancia afectada. ¿Qué significa la ignorancia afectada? Que yo ya en realidad permanezco en esa ignorancia porque no quiero salir, porque no me conviene salir, ¿no? Entonces, no hago ningún tipo de esfuerzo voluntariamente, porque si a mí tuviese cierto conocimiento, entonces me haría cambiar de vida. ¿Mm? Mm. Eso porque implicaría, pues como usted dijo, tomar decisiones que van a repercutir en la fuente de ingresos, Claro. ¿no? Perder el trabajo, perder tu estatus, Mm. sentido de pertenencia y bueno, ahí entran otros cambios ya que tienen que ver con tus redes sociales, vas a perder quizás amistades, incluso relaciones Claro. familiares. Si es un sacrificio, ahí es donde Mm. uno entiende, ¿no, padre? Lo que dijo el Señor, que es necesario Mm. estar dispuesto a perderlo todo para tomar nuestra cruz Sí, y seguirlo a Él, ¿verdad? sí. Este es un tema en verdad, pues, más que interesante, realmente creo, pues, muy importante. Porque muchos sí me han preguntado eso. Me dicen, entonces, José, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Me estás diciendo que yo, que soy protestante, si me muero, me, me, me voy a ir al infierno. Y yo siempre respondo, eso depende. Y Mm. se hace un silencio, ¿no? ¿Depende de qué? Digo, depende de cuál ha sido tu respuesta a la luz que Dios te ha mostrado. Si tú has Mm. estado escuchando mis videos o testimonios o has estado escuchando enseñanza católica, no sé, algunos padres, y tú has llegado a un momento donde Dios te ha mostrado ciertas verdades, entonces tu responsabilidad es responder a esa luz que Dios te está mostrando. Ahora, si tú decides de manera voluntaria, a propósito, dar la espalda y vivir pretendiendo que nada te fue revelado, que nada te fue mostrado, ahí es donde estás poniendo ya tu alma en peligro, porque estás de manera eh, determinada, a propósito, estás dando la espalda a aquello que Dios te
que ha mostrado, ¿no? Y Mm. bueno, quizás esta sea la razón más poderosa de por qué es que un protestante debería asegurarse de que lo que la iglesia enseña acerca de sí misma es o no es la verdad. Claro. No podemos, como usted dijo, ¿no? No puedo ver algo y simplemente tapar mis ojos y decir, no, no lo voy a ver, no lo voy a ver, porque entonces Mm. estamos obrando irresponsablemente, ¿no? Mm. Wow, no, yo creo que como lo dije al principio, cada una de estas preguntas que estamos haciendo y tratando de dar respuesta sería el motivo de un video completo, ¿no? De un programa completo. Pero yo sé que el tiempo siempre apremia. ah, y bueno, aquí yo tenía una pregunta, pero en la realidad, padre, con los comentarios que usted ha hecho, se ha respondido. La siguiente era la pregunta, ¿qué de los que nacieron y murieron? Y me enfoco mucho, como Mm. habrán notado, me enfoco mucho en los protestantes, que es con los que más trabajo, es con las personas que más interactúo. ¿Qué de los que nacieron y murieron protestantes sin haber comprendido su necesidad de estar en el seno de la iglesia? La otra pregunta ligada a esta es, ¿existe la posibilidad de salvación para ellos? Pero bueno, yo creo que ha sido respondida, ¿no? Sí, Sí lo existe hemos la respondido. posibilidad, ¿no? Pero eh, eso ya quedaría al juicio divino, ¿no? Este, Mm. sin mencionar que la iglesia no emite juicios quién ya está en el infierno o quién ya está en o sea, al morir una persona, la iglesia no dice tú sí, tú no, tú sí, tú no. Este, Para nada. Ujú. Mm. Bueno, padre, hay algo que usted quisiera, estas son las preguntas que yo tenía preparadas, repito, yo Mm. sé que quizás los que nos están escuchando y que están trabajando en la enseñanza, en la catequesis, quizás en la apologética, estoy seguro que de cada punto que hemos tratado seguramente se quedaron con ganas de más, pero bueno, quizás en otra ocasión podemos tratar más a profundidad un tema a la vez. Pero, padre, ¿hay algo que usted quiera, no sé, algún pensamiento que quiera que nos quede bien claro en la mente? Sí, sí, yo creo que el Señor me pide esto, ¿no? Decir esto. Em, el, el intelecto, o sea, la inteligencia humana, está hecha para alcanzar la verdad. ¿Mm? Todo hombre naturalmente desea saber, decía un filósofo que era Aristóteles, y nosotros nos damos cuenta porque a nadie le gusta que le mientan, ¿no? Y cuando entendemos algo, claro, esto es así, claro, esto es así. Entonces, nuestro intelecto reposa, ¿no? en la verdad, ¿no? Y nuestra voluntad busca el bien, ¿no? O aquello que parece un bien, ¿no? Puede ser el bien, tanto dar de comer al hambriento, un bien, ¿no? Como también podría ser un bien que cree que es un bien alguien que se termina emborrachando, ¿no? O suicidando, ¿no? Él busca, él cree estar, porque es un bien para él terminar con su vida, es un bien para él drogarse, es un bien para él emborracharse. Okay. Equivocado, pero está buscando lo que para él considera el bien. O sea, nuestro intelecto busca la verdad y nuestra voluntad busca el bien. Por lo tanto, el hombre se planifica, se hace pleno en la búsqueda de la verdad y en la práctica del bien. No solamente en la práctica del bien, porque uno podrá decir, bueno, pero yo hago el bien, yo trato de ser un buen cristiano en mi trabajo, etcétera, en mi familia, mis hijos, mi esposa, bla. No, sino también en la búsqueda de la verdad. Entonces no se puede ser 100% cristiano, sino si yo simplemente me he dedicado a ser una buena persona, ¿m? Pero no me he dedicado a buscar aquello que me hace libre. Por cierto, nuestro Señor mismo se definió como la verdad. ¿M? Y nos dijo que solamente Él mismo, que es la verdad, nos libera. Yo no puedo cerrar los ojos y no querer descubrir, a pesar de que las consecuencias que se vengan sean fuertes. Seguramente a un hermano protestante que de las trabas más grandes que puede encontrar para adelantar en la búsqueda de la verdad,
dónde estoy parado, qué debería yo pensar o leer, se encuentra en esto que hablábamos antes, las relaciones, mi familia, mis amigos, ¿no? Nuestro Señor lo dice muy claro, ¿no? O sea, el que ama a su propia vida más que a mí no es digno de mí. El que ama a su padre o a su madre no es digno de mí. Y entonces, Dios no defrauda, no va a dejar solo, ¿no? Es más, al contrario, probablemente después haga de nosotros, si damos ese paso, lo que Él promete, ¿no? Luz del mundo y sal de esta tierra. Yo, todos los que he conocido como protestantes, que después han o bien regresado a la Iglesia Católica, o bien nunca la habían conocido, entonces se hicieron católicos, entonces conocieron la verdad completa, son unos apóstoles, pero geniales, geniales. Yo los envidio y les siento una sana envidia, digamos, ¿no? Por ellos. Porque es así, ¿no? Dijeron, bueno, me queda poco tiempo, la vida es corta, bueno, el resto del tiempo que me queda es como el tesoro escondido del Evangelio, ¿no? Quiero mostrárselo a todo el mundo, vengan, vengan, mira, acá encontré un tesoro, ¿no? Eso. Es cierto. Por último, Padre Javier, porque nos hemos enfocado en los que están fuera del seno de la iglesia y que deben volver, que deben venir a la iglesia. Pero, Padre, un pensamiento final, porque últimamente he estado recibiendo comentarios, preguntas, ya no de protestantes, sino de algunos católicos que están, ¿cuál sería la palabra? Quizás un poco conmovidos por diferentes Mm, cosas que escuchan suceder en el seno de la iglesia. Ah, mm, y dicen, yo soy católico 100%, nací católico y me voy primero, con la gracia de Dios, me voy a morir católico. Ah, pero han hecho comentarios mostrando desilusión. ¿Qué podemos, qué se le puede decir a estos católicos que escuchan, este, no sé, escándalos, malas noticias, cosas que suceden en la iglesia que quizás los están sacudiendo y se preguntan qué está pasando? bien. Am, Entiendo así el planteo. Bueno, mm, uno no es necio y lee las noticias y sabe lo que está pasando. Que uno a veces no se ponga a hablar todo el tiempo de las cosas negativas no es porque uno no vea la realidad, sino porque uno trata de, entre todo la barca que se está, como decía Benedicto XVI, que es la iglesia parece ser una barca que hace agua por los cuatro costados, ¿no? Y a veces parece ser más que un barco, un submarino, digamos, ¿no? Que ya está. Entonces, uno dice, bueno, y a ver, que veo escándalos, veo confusión, veo división, veo que un obispo dice una cosa, ¿viste? Otro dice otra, veo que este papa dice una cosa, este otro. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, cuando uno se encuentra con esta dificultad real, ¿no? Lo que tiene que saber es que hay una promesa de nuestro Señor Jesucristo de indefectibilidad, ¿no? Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, o sea, hasta el fin de los días. Entonces, la iglesia va a permanecer, va a permanecer. Lo que no significa que toda la gente de la iglesia sea fiel a eso. A ver, si uno de los 12 lo traicionó a nuestro Señor, que fue Judas, que a su vez era obispo, digamos, había estado a la última cena y los traicionó ahí nomás. O sea, bueno, esto está en el programa, digamos, ¿no? Y en el catecismo de la Iglesia Católica también se habla de esto, de las crisis que ha tenido la Iglesia a lo largo de su historia y también la que tendrá al final de sus días, al final de los tiempos, ¿no? Con lo que se llama una apostasía, que es dejar de lado voluntariamente la fe verdadera. El mundo eh, católico de los últimos tiempos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, va en gran parte a apostatar de la verdad. Por eso dice nuestro Señor que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿No? Es una pregunta así retórica, pero significa que va a haber más bien poca fe. Bueno, ¿qué hacer uno cuando hay crisis? Yo no estoy diciendo que estos sean los últimos tiempos, no lo sé. O sea, quizás sí o quizás no, no lo sé. Hay muchos signos extraños, pero también hubo momentos de la iglesia o de la historia de la iglesia que uno puede conocer que también parecía que estábamos ya al borde del abismo, digamos, ¿no? Bueno, pero tenemos dos opciones acá. La opción de irse a un búnker
y encerrarse bajo tierra como si en un búnker no me fuera a tocar el fin del mundo, digamos, ¿no? Como si yo pudiera engañar al fin de los tiempos con un búnker, digamos, una cosa medio desopilante. O la otra es, bueno, en el corto tiempo que me queda, intentar salvar a otros. O sea, la barca pongámosle que estemos en el Titanic, yo pongo una analogía siempre, y tengo dos opciones: o me desespero y no hago nada, entonces espero ahogarme, o intento sacar el agua del barco y tratar de salvar a todo lo que tenga cerca al lado para intentar que nos salvemos, que no nos ahoguemos, ¿no? Yo sé que esa barca, aunque sea un pedacito de madera, va a quedar hasta el fin de los tiempos. Entonces intento realmente tratar de salvar a los que pueda. O sea, no caer en una especie de derrotismo, ¿no? Termino. Al final de nuestras vidas, lo decía el padre Castellani, ¿no? Y yo lo repito siempre, Dios no nos va a contar cuántas fueron las batallas que ganamos, sino cuántas cicatrices tuvimos. Entonces, ¿cuántas veces uno peleó? Es lo de el rey David. ¿Quién es este filisteo incircunciso para insultar a las tropas del Dios vivo? Entonces saca la armadura, queda desnudo David y agarra una piedra con su onda y va a pelear contra Goliat. Esa es la actitud de un verdadero católico, un verdadero cristiano, alguien que no tiene miedo a que puedan matar el cuerpo ni lo que pueda pasar. O sea, la vida es una sola. Así es, ¿no? Verdaderamente que ayudan sus palabras y bueno, pues ya escucharon, hermanos. Debemos permanecer siempre en la iglesia y no dar lugar. No existe tal cosa como para permanecer fiel debo salir de la iglesia. No, no es lo uno o lo otro. Permanecemos en el seno de la Santa Iglesia y permanecemos fieles y de ahí no nos movemos. Bueno, padre, yo me quedé con muchas ganas de seguir hablando con usted, pero bueno, el tiempo ya está encima de nosotros. Yo le agradezco por hacer espacio de su día y por haber aceptado esta invitación a nuestro programa. Ya nos habían pedido cuándo regresa el padre Javier y pues bueno, Dios nos ha permitido esta segunda entrevista con usted y gracias. Estoy seguro que hablo en nombre de todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, padre Javier. Y bueno, no lo voy a dejar ir sin antes pedirle su bendición para toda la audiencia. ¿Cómo no? Desde ya. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por los beneficios que hemos recibido de tu generosidad en esta conversación tan hermosa, tan amena. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, José. Un gusto, un placer. Gracias de nuevo. Y como siempre, nos despedimos diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego. Que vivan, que vivan. Amén. 3, 2, 1. Dios les bendiga. Perdón, estoy nervioso, padre. Con nadie me pongo nervioso, pero con usted sí me pongo nervioso. Me está jorobando, por Dios. Nervioso hay que estar en el juicio, en el día del juicio. Sí, ¿verdad? 3, 2, 1. Ok, vamos ahí. Vamos a hacer los bloopers que le dicen en inglés, ¿no? Los errores y todo. Sí, los bloopers. Ok, ahí vamos. 3, 2, 1.